Buenos días, sean todos bienvenidos a el webinar pautado para el día de hoy. En nombre de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ciencias, el Instituto de Ciencias de la Tierra, le damos la cordial bienvenida a este webinar pautado para el día de hoy, que está a cargo del doctor Manuel Martínez y se titula ¿Cómo se mide el impacto en las publicaciones científicas? El doctor Manuel Martínez es licenciado en química, doctor en ciencias, mención geoquímica, profesor titular en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela, coordinador del posgrado en geoquímica de la Facultad de Ciencias, docente e investigador en la Universidad Estatal Península de Santa Elena en Ecuador. Cuenta con al menos 151 ponencias en eventos científicos, es autor de 8 libros y capítulos de libros, tiene 70 publicaciones en revistas científicas indexadas. El doctor Manuel Martínez actualmente reside en España y bueno, hoy nos va a estar hablando y conversando sobre cómo se mide el impacto en las publicaciones científicas. Al finalizar la presentación del doctor Martínez, podrán hacer comentarios, bien sea por el chat que tienen ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de la plataforma, y también podrán levantar la mano para hacer alguna intervención utilizando sus micrófonos. Entonces, dicho esto, nuevamente agradecemos su asistencia. Este webinar está enmarcado o es previo a el curso que próximamente el profesor Manuel Martínez va a dictar, el curso online, sobre la preparación y redacción exitosa de artículos científicos. Entonces, a continuación los dejo con el doctor Manuel Martínez. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Carlos, por la presentación. Pues miren, sin más, ¿qué puedo decirles? Muy contento y honrado de estar aquí en este momento. Voy, sin más preámbulos, a compartir ya pantalla. Me gustaría asegurar de que la puedan ver. Eh, ¿La tienen en este momento a la vista? Me gustaría que alguien me Sí, indicase, profe. por favor. Sí, se ve muy Sí, bien. Se ve muy bien. perfecto. Pues bien, muchas gracias. Ya formalmente, buenos días. Eh, Quiero en primer lugar dar las gracias a todos los organizadores de esta videoconferencia por la oportunidad de estar aquí en este momento compartiendo con cada uno de ustedes este tema tan novedoso y apasionante. Y digo esto de apasionante, este calificativo, lo digo con toda propiedad. A quienes de ustedes se hayan motivado, interesado en lo que es este mundo de los impactos de las publicaciones, se van a dar cuenta que ahí se mueve una gran cantidad de información, de intereses y de dinero. También quiero agradecer a ustedes por su presencia y el apoyo para concretar esta presentación, cuyo objetivo básico es, por tanto, conversar muy brevemente, porque en apenas 35, 40 minutos no da tiempo de hablar a todo lo largo sobre este tema, pero sí dejar como el abrebocas lo que significa. Vamos a conversar, por tanto, brevemente sobre los aspectos básicos de lo que es la cienciometría. Es una forma de llamar a la bibliometría, que es el término que vamos a hablar hoy, porque él es el que determina el impacto científico de las revistas y de las publicaciones. Vamos a ver un aspecto acerca de cómo se genera y cómo se difunde el conocimiento en la actualidad. Bien, mi nombre ya me presentaron, mejor dicho, Manuel Martínez, licenciado en química, doctor en ciencias. Tengo 36 años de experiencia docente, tanto a nivel de bachillerato como universitario. Me ha tocado desempeñarme en varias instituciones, pero dentro de mi perfil profesional que quería indicar
porque consideraba apropiado, que me tocó, por razones del destino, digámoslo así, de lo que me tocó, ser director de un centro de investigación en Ecuador. Durante 4 años estuve en ese bello país y tuve la oportunidad de aprender muchísimo de cosas que ya yo sabía, pero nunca me había profundizado sobre el tema. Y es la razón por la cual me siento con las características o con la propiedad de poder hablar del tema. El resto de todo mi perfil es público, lo pueden ver en el Google académico y lo menciono solo porque voy a hablar de él en algún momento en esta presentación. Y si todos ustedes que escuchan están interesados en este tema, quiere decir que les interesan las publicaciones científicas o han publicado o quieren publicar, y eso significa que en algún momento ustedes deberían crear, lo que no lo han hecho, un buen perfil académico en Google Scholar. Ya vamos a ver por qué. Bien, eh, perdón, me pasé una lámina. Precisamente por haber dirigido un instituto de investigación, es que me vi obligado a documentarme sobre otros esquemas y estilos de publicar en ciencia. Yo estaba acostumbrado nada más a mi rinconcito en el que yo trabajaba. Sin embargo, allá me vi obligado a ver, a aprender de cómo se publica en turismo. A veces, posiblemente algunos de ustedes sí lo sepan, pero para mí fue sorprendente imaginarme que existen artículos científicos sobre turismo o sobre hidráulica, agronomía, biología, educación, filosofía. Todas las áreas de conocimiento tienen publicaciones y hoy es lógico, pero a veces no nos tropezamos, a veces no, rara vez nos tropezamos con eh, artículos que específicamente toquen esos temas. Y resulta que los estilos varían mucho, las características son totalmente distintas a las que posiblemente trabajamos en áreas de ciencias experimentales. Y resulta que para las instituciones también, cómo homogeneizar, cómo poner unos estándares para determinar el peso de las publicaciones, para determinar, por tanto, cómo invertir los dineros de la investigación. El reto de todas las instituciones académicas hoy en día es incrementar la cantidad y la calidad de su producción científica. Esta actividad, en muchos casos, ustedes lo saben, va ligada a la obtención de mejores o mayores recursos económicos, obtención de proyectos, o obtener la acreditación estatal o internacional para una universidad. Bien, en esta presentación, el contenido de esta presentación, entonces, es solo conversar, conocer un poquito los orígenes y fundamentos de lo que es la bibliometría y cómo está rápidamente modificando las pautas y las formas de publicar en la actualidad. Al final de esta presentación voy a dejar mis datos de contacto para cualquier interesado que posteriormente desee llevar a cabo alguna consulta privada sobre este tema o relacionado en general con la redacción científica y sus ramificaciones. Está de mi mano poder apoyar, pues con toda libertad pueden contactarme. Esta videoconferencia está siendo grabada para luego ser colocada en línea para quienes los que ustedes no puedan estar hasta el final. Bien, aunque no existe un consenso en cuanto a cuándo comenzaron los métodos bibliométricos, se suele considerar este trabajo que están viendo en este momento de Hall y Ehrlich, no sé cómo se pronuncia, de 1917, como la historia de la anatomía comparada, como el primer análisis, ¿bien?, de las características de la bibliometría moderna, porque en él se analizan las publicaciones de historia de la anatomía desde 1543 hasta 1860. Entonces se considera como uno de los, digamos, que trabajos pioneros que sirven como de preámbulo a lo que es bibliometría. Sin embargo, existe información que es previa a 1917, ¿de acuerdo?, que es relacionada con este tema. Sin embargo, es en 1952 cuando se acuña o se introduce por vez primera el término bibliometría.
y lo denominan como la parte de la cienciometría que aplica métodos matemáticos y estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los autores que la producen con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica. En aquel momento, en la década de los 50, ese tipo de análisis era muy descriptivo. Lo que buscaba era medirse la extensión de los libros y buscaban ciertos coeficientes, inclusive hasta el tipo de letra que se empleaba, en qué formato se hacían, cuántas palabras se empleaban. Eso ha cambiado mucho. En 1969, Pritchard hace la definición que hoy en día es la más aceptada para bibliometría. Ahí la tienen, no la voy a leer porque es un fastidio, pero es un fastidio leer cuando ustedes lo pueden también lo están viendo en este momento. Tal vez lo más importante es donde dice que se aplican matemáticas y métodos estadísticos para obtener luz, para obtener información sobre las tendencias de la ciencia, no de la ciencia, sino de la publicación de la ciencia. Recuerden, es importantísimo y siempre lo indico en todos los sitios donde nos toca hablar, que lo que no se publica no existe, no importa cuánto tiempo estén ustedes en un laboratorio o haciendo lo que ustedes investigan, si no lo publican. Así que ya saben lo que viene detrás de esto que estoy diciendo. Las técnicas bibliométricas constituyen la base para medir el esfuerzo y la repercusión de la actividad científica. Por ello, puede cuantificarse, por ejemplo, cuántos documentos científicos son publicados en un país, o tanto por una institución, por decir el IBIC, o por decir Argentina, o por decir una universidad, o por decir un laboratorio, o por decir un profesor o un investigador. Fíjense que las connotaciones de esto que estoy comentando. Esta información es determinante para los gobiernos porque, por ejemplo, les ayuda a determinar cuál es el alcance de la investigación que se efectúa en su territorio y así también hasta orientar políticas de estímulo en áreas que puedan ser prioritarias y que consideren que no están siendo suficientemente atendidas. O también, si una institución desea autoevaluarse, la mejor manera es saber qué es lo que están produciendo, ¿sí? Y sobre todo comparándolo con sus pares. Total, que la bibliometría, al estudiar la ciencia, al estudiar la producción científica, y ella como consecuencia de la investigación en la ciencia, decimos que la bibliometría es la ciencia de la ciencia. Un juego de palabras, pero es tal cual como lo estamos viendo. La bibliometría se centra esencialmente en el cálculo y el análisis de los valores de todo lo que sea cuantificable en producción y consumo de información científica. No es solo la producción de ciencia, es también cómo se consume esa información. El triangulito que están viendo en este momento ilustra lo que quiero indicar. Del lado izquierdo pueden ver cómo la bibliometría se encarga de medir cuántos artículos, el número de artículos generados por científico, por disciplina, por ciencia, por país, por el ámbito que sea de interés en ese momento. Pero también mide el consumo de esa información, es decir, las citas. Las citas vienen a ser el mejor, por no decir casi que el único índice de consumo de ciencia. Yo genero ciencia genero información científica a partir de los años y hay alguien que los lee, alguien que toma esa información y cuando la cita quiere decir que está empleando esa información para algo, para generar más ciencia en este caso. ¿Y cómo se logra esa información tanto del número de artículos como del número de citas? A través de las revistas. Entonces, la bibliometría se centra en la medición de las revistas. ¿Okay? Algunos de ustedes podrán comentar, bueno, ¿y los libros?
Y, y las conferencias, ¿esas valen o no valen? Si quieren, si quieren escuchar la verdad, no valen. Bueno, sí valen, ¿ok? Los libros tienen valor, por supuesto. Y la producción y la ciencia que puede aparecer publicada en un proceeding, en las memorias de un congreso, tienen un cierto valor. Pero para los propósitos de la bibliometría, los números gordos de la bibliometría son de las revistas. Entonces aquí también hay un mensaje implícito. Eh, es relativamente fácil, entre comillas, yo sé que no lo es, publicar para colocar los artículos dentro de un proceeding de un congreso. Bien, pero realmente la prueba de oro es publicar en la revista. Así que por ahí es que se deben centrar los esfuerzos si es que queremos aparecer en este mundo, ¿de acuerdo? En el mundo de la bibliometría. Bien, sí. Como cualquier otra disciplina, la bibliometría descansa en una serie de leyes. ¿Bien? Hay 4 leyes básicas y hay otras menores. Yo voy a citar sin demasiado análisis, porque como les dije al comienzo, un estudio, esta es una conversación más bien de carácter introductorio sobre la que es bibliometría, así que mencionaré las 4 grandes leyes en las que descansa la bibliometría. Ahí pueden ver las leyes de Price. Price tiene 2 leyes, la ley de Bradford y la ley de Lotka. ¿En qué consisten estas leyes? La ley, según Price, la producción científica crece a un ritmo muy superior al de otros procesos o de otros fenómenos sociales, por ejemplo, la población o inclusive la renta de un país. El crecimiento de la información científica tiene forma de una curva logística donde aproximadamente cada 10, 15 años se está duplicando la cantidad de información. En otras palabras, esto es lo que se conoce como la ley de crecimiento exponencial de Price, que dice que el crecimiento de la información científica es exponencial y se duplica aproximadamente cada 10 o 15 años. Sin embargo, cada disciplina sufre su propia evolución. No todas las ciencias evolucionan de la misma manera o con la misma dinámica, ¿de acuerdo? Por eso, por ejemplo, en las ciencias humanísticas o en tecnología o teología, por ejemplo, el crecimiento es mucho más lento que en informática o biología molecular. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ese crecimiento realmente que tiene una forma parecida a la que están viendo en esta pantalla en este momento. Pueden estar apreciando una gráfica donde se representa la producción científica en volumen de información con respecto al tiempo. Vamos a imaginarlo para, qué sé yo, un tema que haya sido novedoso, que haya aparecido en los últimos 20 años, por decir, nuevos materiales, el grafeno, por decir algo. En los años 80, 90 aparecen algunos trabajos precursores, entonces va pasando el tiempo y hay poquitos trabajos. No sé si puedo aquí señalar con el cursor, pueden ustedes ver, va pasando el tiempo y hay muy pocos trabajos o casi ninguno, hasta que algún trabajo muestra una información novedosa, relevante, que permite después un ulterior desarrollo del tema. Alguien aísla grafeno, se observa o se aprecia que es relativamente fácil de hacer en el laboratorio y que tiene muy buenas propiedades, y comienza un boom de publicaciones de temas porque se ha creado esa nueva área de conocimiento sobre el desarrollo de materiales. Esto puede implicar química, puede implicar hasta ambiente, y después
cuando el hombre va mejorando, completando y desarrollando esa información, comienza a ralentizarse y se sigue generando información sobre grafeno, pero ya no a la misma tasa que hace 10 años. Entonces, esto da una idea de lo que está diciendo esta ley exponencial, sobre todo cuando está en esta etapa. ¿Okay? Price también constató, y esta viene a ser la segunda ley, que es la que se conoce como la ley de obsolescencia, que la literatura científica va perdiendo actualidad cada vez más rápidamente. Y al igual que antes, el envejecimiento de la bibliografía no es uniforme para todas las disciplinas. Por ejemplo, en ciencias experimentales y tecnología, el incesante crecimiento de la bibliografía lleva a un rápido envejecimiento. Total, que estamos en este momento en presencia de la ley de obsolescencia, que es la segunda ley de Price. Después, Bradford, 1934, aunque Bradford es previo en el tiempo a Price, presenta la ley de dispersión de la literatura científica. Fíjense lo importante de esta ley, y es una de las claves de la bibliometría. La mayor parte de los trabajos relativos a una misma disciplina se concentra en pocas revistas. Este hecho implica una caída rápida del rendimiento de ampliar la búsqueda a referencias fuera de un pequeño número de revistas. ¿A qué me refiero? Alguien está trabajando en química analítica o en ciencias administrativas y está haciendo un arqueo bibliográfico sobre un tema en particular. Si ustedes hacen esa búsqueda, ustedes y ya tienen un poquito de conocimiento, se darán cuenta que ustedes van a 10 o 12 revistas. Hay 12, tal vez 15 revistas como máximo que contienen la información básica sobre ese tema. Sin embargo, existe cualquier cantidad de revistas que publican sobre ese tema, pero solamente unas pocas son las que contienen el grueso de la información. Entonces, ¿qué trae eso? Que un investigador, cuando va a consultar, no hace el arqueo completo, se limita a unas pocas revistas. En otras palabras, consume. Tienen que ver en la búsqueda de bibliografía como un consumo de información. Solamente unas pocas revistas acumulan la mayor parte del consumo, por decirlo de alguna manera. Este consumo se mide por el volumen de acceso a los documentos o a partir de las citas que reciben los trabajos. En otras palabras, lo que dice Bradford es que muchos trabajos se concentran sobre un tema, evidentemente, se concentran en relativamente pocas revistas. Y después se encuentra la ley de Lotka, que es la última que vamos a hablar, que ya ahora se centra en los autores. Tan solo una pequeña proporción de autores es responsable de la mayoría de los trabajos científicos que tienen impacto en un tema específico. A medida que aumenta el número de trabajos sobre una determinada materia, disminuye el número de autores que tienen relevancia en ese tema. Entonces, eso significa que la mayor parte de los artículos proceden realmente de una pequeña proporción de autores altamente productivos. Esto es lo que se conoce como la ley de Lotka o ley del cuadrado inverso, cuya expresión la pueden ver en la parte superior derecha de la lámina, y que se puede resumir como que cuando hay muchos trabajos, pocos autores. Ahora, ¿cómo llega la bibliometría
a generar los números, necesita indicadores. Los indicadores pueden ser de diversos tipos. Yo aquí mencionaré muy brevemente tal vez los 4 más relevantes. Hay indicadores personales, que son los que obtienen información acerca de edad, sexo, posición profesional o la afiliación institucional de los autores, ¿bien? Y de ahí se puede obtener información estadística relevante. Pero también existen indicadores de producción que se obtienen cuando se recuenta el número de publicaciones científicas, ya sea por país, por región, por institución. Aquí no se hace hincapié no son datos del autor, sino del artículo o de la producción científica. Los indicadores de dispersión, por el contrario, tratan de determinar qué publicaciones constituyen el núcleo de la disciplina. Eso tenía que ver con la ley de Bradford que les mencioné anteriormente. No, se considera como un mejor indicador de dispersión cuántas revistas acumulan el 50% de las citas que se hacen sobre ese tema. Por ejemplo, si el tema de grafeno que traje a colación en el ejemplo anterior, pues habrán cuántas revistas acumulan el 50% de todas las citas. Y si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta de que el número de revistas que cumplen eso es relativamente pequeño, apenas una docena de revistas. Por último, se encuentran los indicadores de impacto que, fíjense que no ven características del autor, no ven número de artículos publicados, no ven cómo se distribuyen esos artículos, sino ahora se fijan en las citas. Importantísimo. El impacto mide la influencia que tienen los trabajos, un trabajo científico en otro trabajo científico, es decir, cómo impacta, y ese impacto se ve en las citas. Por eso las citas se han vuelto tan importantes en la bibliografía. Y ustedes no lo creerán, pero hay personas que pagan para que los citen. ¿Okay? Esto es un zoom. ¿Okay? Bien. Para poder tener esos indicadores se recurren a base de datos. Hay toda esa información que antes les indiqué requieren que haya alguien que empiece a recopilar información del mundo científico donde se están generando todos estos datos. El Science Citation Index es tal vez el más antiguo, ya él existía cuando yo hice mi tesis de pregrado, así que ya ustedes sacarán la cuenta de mi edad. Lo importante es que yo me recuerdo cuando yo iba a la biblioteca de Liebig y yo buscaba en el Science Citation Index. Era excelente porque a pesar de que era un método totalmente analógico, había que consultar tomo por tomo, pero permitía, si yo tenía un artículo que me interesaba, del año que fuese, yo podía a través de este sistema saber qué otros autores citaron a este artículo que me interesaba. Y entonces eso significaba que esos trabajos entonces trataban del mismo tema de mi artículo. Buenísimo en aquel momento, pero esto ha mejorado mucho, sobre todo con la aparición de la informática. El Science Citation Index, como les digo, que es el más antiguo, tiene del orden, una base de datos que todavía existe, de más de 9.000 revistas. El Science Citation Index hoy en día lo lleva la editorial Thomson Reuters, que es una de las más prestigiosas editoriales inglesas que generan ciencia. ¿Okay? No olviden el nombre porque vamos a seguir hablando de estos editoriales. Luego viene esta misma gente crea el índice llamado Journal Citation Reports o JCR, que es uno de los más fuertes que hay hoy en día, que evalúa el impacto de las revistas a partir de las citas. Existen varias ediciones, por lo menos 2,
pero las bases de datos que poseen en ciencias experimentales es del orden de 6.000 publicaciones periódicas, y existe una variante que es el Social Science Edition, que ofrece datos de 1.700 publicaciones en ciencias sociales y humanísticas. Sin embargo, es en el 2002 cuando aparece el gran gigante de las bases de datos bibliométricos, que es Scopus, que pertenece a la editorial Elsevier. Elsevier, me imagino que ustedes la deben haber escuchado de seguro, es la editorial científica más grande del mundo, ¿okay? Es la más poderosa. En este momento casi que es un monopolio. En la actualidad indexa más de 20.000 títulos. Scopus, por tanto, es en este momento la base de datos mucho más grande, la mayor de todas, y dejó atrás a Science Citation Index y a cualquiera de las otras que se han generado. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de la editorial, hay una editorial detrás. Por supuesto, Scopus, parte de la información de Scopus es abierta, como vamos a ver cuando yo voy a colocar una información para que ustedes vean, pero todas estas cosas son de pago. ¿Okay? Para entrar en Scopus y obtener todos los privilegios de esa información hay que pagar. ¿Bien? Entonces, fíjense, Scopus tiene una base de datos de más de 20.000 revistas, mientras que el Science Citation Index, a partir de JCR, apenas maneja 9.000. Sin embargo, en el tiempo, el Journal Citation Reports tiene información de más de 60 años, mientras que Scopus empezó a recoger información a partir de 1990 y sobre citas a partir de 1996. El Google Scholar aparece en 2004. ¿Okay? Esto sí fue un salto aquí porque Google, fiel a todo lo que ya conocemos, crea el Scholar o Google Académico, que a diferencia de todo lo que he mencionado, no recopila información de revistas, sino que simplemente escudriña toda la red y utiliza inteligencia artificial para obtener esa base de datos. Eso quiere decir que Google Scholar es infinitamente más grande en volumen de datos que todo lo demás. Sin embargo, tiene problemas. Los problemas derivan del hecho de que utiliza inteligencia artificial que no está totalmente refinada, y Google Scholar como considera y mete información errónea muchas veces. A veces hasta la bibliografía de guías docentes la considera una publicación. Entonces, ahí hay un problemita que Google todavía no ha resuelto o no le ha interesado resolver. Eso nunca lo sabremos. Lo cierto es que dense cuenta que todas estas, todos estos movimientos están relacionados con grandes corporaciones editoriales científicas que descansan en Europa o en Estados Unidos y de idioma inglés. Entonces, ya ustedes lo saben de seguro, las cosas que no sean publicadas en inglés sufren, quedan en detrimento, se ven menos, tienen menos visibilidad que algo publicado en inglés, y algo publicado en Sudamérica o en África, por muy bueno que sea, si no está en inglés y no está publicado en una revista de estas poderosas que esté a cargo de las editoriales que he estado mencionando, pues evidentemente hay un sesgo, es la palabra que quería usar. Hay un sesgo, y el sesgo está asociado a las grandes editoriales que manejan la ciencia, y ese sesgo a veces llega a... Ya va, que perdí aquí un momentito información que tengo a la mano. El, exacto.
el, el esfuerzo empieza entonces a diversificarse a fin de buscar la manera de dar visibilidad a otras, a las publicaciones que se encuentren en otros idiomas, o a las publicaciones que se encuentren en otras regiones geográficas. Yo solamente estoy colocando aquí otras bases de datos. En este momento he colocado bases de datos como Redalyt, que está en España, Cielo y Latindex, que corresponden a Latinoamérica. Son bases de datos también que intentan ser en mayor o menor grado, igual de rigurosas a la hora de seleccionar las revistas para que no entre cualquier revista. Ese es un detalle importante. Tiene que haber un cierto control para que no salga cualquier revista, aparezca aquí metida, sino tienen que ser revistas que demuestren que en verdad son serias, que sus procedimientos editoriales estén bien hechos, que se utilice el sistema de revisión por doble ciego y otros parámetros que escapan ya de esta presentación. Pero lo cierto es que, por ejemplo, Rusia tiene sus propias bases de datos para el idioma ruso. China también. ¿Bien? Ok. Y ahora yéndonos a lo que es el factor de impacto. El factor de impacto es, ahí pueden ver en la pantalla en este momento la definición formal. En esencia es la razón entre las citas que recibe los artículos que están publicados en una revista entre la cantidad de artículos que han sido publicados. Entonces, eso genera un número. La forma en la que se calculan los factores de impacto, existe el factor de impacto original y existen variantes, ¿okay? Para evitar las autocitas, que si se incluyen o no se incluyen las autocitas, si son de los 2 últimos años o de los 3 últimos años, si la revista es nueva, entonces cómo se le va a medir el factor de impacto si solamente tiene 6 meses funcionando. Hay toda una hay muchos pros y muchos contras y muchas objeciones también acerca de este tipo de cosas. Lo cierto, nos guste o no, los factores de impacto y en general todos los indicadores bibliométricos están ahí, llegaron para quedarse y nos guste o no, tenemos que irnos adaptando a ellos, porque son los que a la larga generan los números con los cuales se toman luego las decisiones. Cuando me refiero a decisiones, sobre todo económicas. A diferencia del factor de impacto, que es una razón o una relación, existe una forma no paramétrica de determinar también un indicador bibliométrico. Igual que en estadística existe estadística paramétrica y no paramétrica, es en bibliometría, de bibliometría paramétrica y la no paramétrica. El índice H, propuesto por Hirsch, de la Universidad de California, utiliza un esquema muy particular y muy curioso y simpático. Él genera o propone el llamado índice H. El índice H establece, o sea, cómo trabaja esto. Un autor tiene 20 citas, 20 artículos, y sus artículos tienen distintos números de citas. Entonces los va a ordenar de mayor a menor y se dice que ese científico o ese autor tiene un índice H si de todos sus H trabajos reciben al menos H citas cada uno. Es un juego de palabras, pero véanlo en esta lámina que ahora les coloco. Fíjense, voy con el cursor a señalar, espero que se pueda ver. Se coloca en el eje de las ordenadas el número de citas, se grafica contra los artículos. Y mi primer artículo, el que tenga más citas, tengo un artículo que tiene 19 citas. El segundo artículo tiene 16. Tengo un tercer artículo con 12. Y así sucesivamente los voy colocando de mayor a menor. ¿Okay?
En el momento en que yo alcance un número de citas que sea igual al número de artículos, en el orden, el quinto, el sexto, el sexto trabajo tiene 8 citas, pero el séptimo trabajo tiene 7 citas. Ese es mi índice H. Este sistema original, yo tardé un poquito en entenderlo, no se crean que si ustedes con lo que yo les expliqué en apenas 30 segundos no lo pillaron, es que yo lo entiendo perfectamente. Esto hay que trabajarlo para poderlo entender bien, pero el razonamiento es muy simpático. Más allá de esto, voy a mostrarles un momento ejemplos de índice H. Si ustedes entran en el Google Scholar, en castellano el Google Académico, yo coloqué aquí el nombre de un autor de un artículo que yo tenía en mi base de datos y lo coloco en la búsqueda en Google Académico, me aparece el autor, la afiliación, me coloca aquí abajo los artículos en un orden, los artículos que este señor ha publicado, perdón, los, sí, publicados en función de la cantidad de citas. El artículo más citado de él es del año 2016 y pueden ver que tiene 267 citas. Después del segundo trabajo tiene 77 y así sucesivamente. Este señor tiene un índice H de 17, lo pueden ver. Ya saben más o menos lo que significa ese índice H. También el Google Académico recopila toda la información de este autor y me da un perfil bastante claro de cuál es su producción científica. Cuando este señor empezó a publicar, este señor empezó a aparecer desde 2014, publicaba cositas, pero miren cómo se ha disparado hasta que ya, fíjense que estamos en el 2021 y este señor apenas estamos en enero y ya ha publicado, ya tiene artículos publicados. Entonces se pueden hacer una idea del avance de la información que estamos manejando en este momento. Y les dejo lo que es el Simago Journal Rank, que esto es la mejor herramienta de todas, lo mejor es que es gratuita. Pueden entrar a su portal web cuando gusten, a los que no la conozcan, y tiene también su propio índice que busca ser independiente de las grandes corporaciones editoriales. Como creo que ya estoy pasado en el tiempo, voy a acelerar un poquito. Esta información que ahora les presento es derivada de Simago. Simago tiene una base de datos espléndida, a mí me gusta mucho esa página, me ayuda hasta a tomar decisiones de en qué revista debo publicar. Fíjense, si vemos por país, se puede ver el índice H por un país, se puede ver el índice H por un área de conocimiento. Fíjense, voy a mostrarles ahora el volumen de artículos. ¿Quiénes son los países? ¿Cuáles son los países que en este momento están generando más información científica? 11,3 millones de trabajos ha publicado Estados Unidos, que por mucho va a la delantera, pero ¿quiénes creen ustedes que es el segundo? China. China, y la producción de China es de los últimos 20 años. China ha dejado atrás al resto de los países y en cualquier momento va a alcanzar a Estados Unidos. Las tendencias. El tercer lugar lo tiene el Reino Unido, Alemania, Japón en quinto lugar, luego Francia, la India, otro gran productor de ciencia, Italia, Canadá y España. Aquí estoy hablando de los 10 primeros productores de artículos, volumen de artículos, ¿ok? Entonces, ese es el número que aparece abajo, indicando que es entre 1996 y 2019. Ahora bien, si lo vemos por índice H, importante esto,
porque ahora el orden no es en volumen de artículos, sino por el llamado índice H, utilizando el mismo criterio que antes le mencioné. El índice H de Estados Unidos es 2.386. Quiere decir que hay por lo menos 2.386 artículos que han sido citados más de 2.386 veces. Pero fíjense, no es China el segundo en esta lista, sino Reino Unido. Después Alemania, todavía China no aparece. Después Canadá, China todavía no aparece. Luego Francia, luego Japón, luego Países Bajos. En Países Bajos, en Holanda, se encuentra la editorial Elsevier. Importante ese dato, ¿ok? Luego Italia y luego Australia. Y por último, Suiza, entre los 10. ¿Esto qué significa? Que aunque es el segundo en volumen de trabajos, todavía sus trabajos no están siendo citados con la frecuencia necesaria como a que aparezcan en este orden de estos 10 primeros, los top 10 de las publicaciones científicas. ¿De acuerdo? Entonces, y Suiza era el décimo, se me olvidó mencionar. Quiero en este momento, voy brevemente a dejar de compartir la pantalla para cambiar, con el permiso de la audiencia, a mi... Un momentito, por favor, y perdonen. Voy a compartir, pero mi pantalla para que puedan ver algunos aspectos. Fíjense, estoy en este momento compartiendo con ustedes la página de Scopus, porque quería que vieran una de las pocas cosas que tiene gratuita, es la búsqueda por autores. Entonces, pero también está limitada, no se pueden hacer muchas búsquedas, se pueden hacer 5 búsquedas diarias. Si ustedes colocan un autor, yo coloqué aquí el nombre de un autor relevante en el área que yo conozco, Peter Filmoser, y le digo que busque, me aparece el nombre de este señor, trabaja en Viena, en Austria, y cuando hago clic en él, me aparece información completa sobre este autor, incluyendo su código ORCID, del cual no he hablado hoy, ya lo hablaremos tal vez en otro momento. Fíjense cómo aparece el número de publicaciones y el número de citas, las tendencias en el tiempo. Fíjense, ya en 2021 ya tiene 2 trabajos y ya han sido citados 183 veces, ya se pueden imaginar. Estos son unos bestias publicando, y su índice H es 47, un número muy, muy, muy bueno. Lo traje como ejemplo de la información que permite la bibliometría recabar sobre un autor. Esta es la única parte que tiene gratuita Scopus, pero Scopus puede dar información sobre las fuentes, sobre los autores, sobre las revistas, después sobre los países. Sin embargo, me gusta más Imago, primero porque por favor, quería confirmar, porque cambié de pestaña, pero no sé si están viendo la pestaña o todavía están en la de Scopus. ¿Me puedes confirmar, Carlos, por favor? Profe, ahorita estamos viendo la de Scopus, ahorita. Ok, entonces voy a... sí, tengo que ir compartiendo pestaña por pestaña, por lo que... Ok.
Lo voy a hacer voy a compartir la pantalla entonces completa para no tener que estar cambiando de... Entonces, en este momento sí deberían estar viendo la página de Simago, Simago Ok. Jordan Country Rank. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí se ve. Está perfecto. Aquí se pueden ustedes colocar una revista cualquiera. Por ejemplo, ¿cuál? Voy a poner una conocida, Acta Geológica. Entonces, ella hace la búsqueda y aquí aparecen varias revistas que tienen esos nombres. Esta Geológica Acta, lo puse al revés, es una revista española, tiene un índice H43. Aquí da información sobre la, la editorial y quién publica. Aquí aparece en qué cuartil se encuentra la revista. Entre el año hasta 2001 estaba en el cuartil 4, he ido subiendo a cuartil 3, cuartil 2, llegó a estar en cuartil 1 y después volvió a bajar. Hoy en día está en cuartil 2. Fíjense la información, qué interesante como aparece. Me da un histórico en el tiempo de cómo ha evolucionado el índice SJR para esta revista. Entonces esto me permite a mí tomar decisiones si me conviene publicar o no en esta revista, porque ustedes saben que hay instituciones que exigen que ustedes tienen que publicar en revistas de cuartil 1 o cuartil 2. Bueno, esta es cuartil 2 en este momento y admite trabajos en castellano. Entonces, si yo trabajo en geología, tengo un trabajo relevante y, y quiero que salga publicado, pues mire, esta parece una buena revista. Y así sucesivamente. Fíjense toda la información que trae. Pero esta, la página de Simago también da un, un ranqueo por países. Aquí pueden ver información detallada, no solamente de ciencia en general, sino, oye, me interesa, me interesa en química. Mira, en química, quien más está publicando en este momento es China, pero no me interesa por índice de documentos, sino por índice H. Bueno, por índice H es Estados Unidos. Fíjense toda la información que hay aquí interesantísima. No me interesa todas las regiones, yo quiero nada más Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica el coloso es Brasil. En todas las áreas de conocimiento, Brasil es, digamos, el gran productor de ciencia, seguido aquí por México en índice H, pero si nos vamos a volumen de documentos, también está México de segundo. Pero si yo no me interesa química, sino me interesa ciencias ambientales, pues, puedo ir viendo esta evolución que me parece que es muy interesante. También tiene otra herramienta que se llama VisTools o herramientas visuales. Si ustedes le dan, yo la tengo ya abierta, que da una representación. No, no, creí que la tenía abierta, pero no está abierta. Voy a abrir un momentito y pueden ver cómo despliega la información sobre, digamos, mire cómo aparece la ciencia representada. Esto es una representación de la ciencia, humanidades, psicología, medicina, ¿lo ve? Y esto genera como una gráfica en colores, donde ahí está todo, todo está, ahí está representado, pero supongamos que yo ahora me interesa, nada más voy a colocar información de Argentina. Sé que tengo unos oyentes de Argentina en este momento. Entonces, pues fíjense de Argentina, mira, aquí están las revistas argentinas que forman parte de este conglomerado y, y están colocadas en un espacio dependiendo del área del conocimiento. Pero ahora yo quiero publicar en una revista argentina y lo que voy a publicar es un dato, quiero trabajar con algo de matemática. Pues solamente hay una revista argentina que, que trabaja en matemática o que acepta o que publica
información sobre matemáticas que dentro de este sistema que está indexado. Pero a lo mejor yo puedo poner aquí ahora, puedo ponerle toda esta información, puedo poner Latinoamérica en general. Y entonces vemos con cuánto está contribuyendo Latinoamérica a esa información. Y yo quiero publicar en una revista latinoamericana, quiero publicar algo sobre arqueología. Bueno, aquí hay un total de, puedo aumentar aquí, y si coloco el cursor sobre el tamaño de los círculos, da una idea del índice. ¿Se pueden ver? Bueno, no quiero fastidiarlos mucho más. A mí, esto es todo un mundo, como les dije. Existe también las cartas por burbujas. Ya los dejo, porque creo que ya me estoy pasando mucho del tiempo. Pero aquí pueden ver una información de lo que les dé la gana ustedes buscar. Y nada, para no agobiarlos más, voy a dejar de compartir entonces pantalla y vuelvo a mi presentación original. Bueno, muchas gracias al doctor Manuel Martínez por la presentación a lo largo de este webinar. Ahora vamos a pasar a la parte de comentarios y preguntas por parte de los asistentes. Como les indiqué al inicio de la presentación, lo pueden hacer bien sea por el chat, escribiendo algún comentario o pregunta, o lo pueden hacer también levantando la mano en el icono que está en la parte central. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras, bien sea o levantando la mano o comentando por el chat de la plataforma. Carlito, yo creo que se quedaron dormidos. No, yo lo que creo es que, bueno, la gente también está procesando toda esta información porque es algo nuevo y que quizás no se maneja mucho como usted indicaba, o uno no está acostumbrado a manejar toda esa información y ver todas estas plataformas, estos sistemas que tienen esas ventajas a la hora de seleccionar una revista para el contenido que se desee publicar. Vamos a ver acá. Lisbeth dice, excelente información, muchas gracias, doctor Manuel. Jocelyn Ruiz dice, excelente, profe. Y Jocelyn Ruiz otra vez acá, excelente, perdón, muchas gracias, es todo un universo. Y efectivamente, Es verdad. como usted indicaba, que es como la ciencia de la ciencia. Y Así bueno, es. súper amplio y con muchos detalles de todo lo que se puede manejar y a la hora de seleccionar una revista para realizar una publicación y que tenga impacto. Cristal levantó la mano. ¿Puedes hablar, Cristal? Puedes activar tu Hola, micrófono. buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Ajá, te escuchamos Sí, sí. perfecto. ¿Cómo estás, Cristal? Bien, profesor, tengo una pregunta con respecto a la búsqueda por autor en el CIMAG o en Google Scholar. ¿Debe uno registrarse para que luego alguien ingrese una búsqueda y pueda aparecer o eso es automático, lo hace la página de acuerdo a las publicaciones que tenga? A ver, no. Vamos a ver si te voy a contestar, pero no estoy seguro si es lo que me estás preguntando, ¿no? Por ejemplo, en Scopus, si lo que te interesa es buscar sobre un autor,
Scopus te da la opción gratuita, en forma gratuita, de obtener información sobre ese autor. Pero Google Scholar es totalmente gratuito. Es preferible el Google Scholar porque inclusive existen redes sociales científicas como ResearchGate o Academia, donde tú puedes buscar también por autor y ver toda su información o todo lo que esa persona ha hecho. Si me permites un momento, con tu permiso, Carlos, quería compartir pantalla brevemente porque no, por razones de tiempo no mostré eh, Adelante. una pestaña que tenía abierta y que no. Este es esta estoy colocando ahorita la de Google Scholar. Esta es mi Google académico. Aquí está mi perfil. Yo apenas tengo un índice HD7. Eso lo que significa es que solamente tengo 7 trabajos que tengan más de 7 citas, a pesar de que tengo un total de 103. Lo que te quiero decir es que si tú colocas en Google Académico por un autor, te salen los trabajos más relevantes de ese autor. Entonces, si ya tú conoces a un autor y tú crees que su tema te interesa, puedes recabar ahí en forma gratuita. Eso sí, teniendo cuidado, porque como antes les comenté, como Google Scholar trabaja con inteligencia artificial, hay que estar entrando continuamente, y no sé si se pueden dar aquí cuenta, pero por ejemplo, yo trabajo con carbón y geoquímica orgánica, pero por ejemplo, este trabajo no es mío. Esto no tiene nada que ver con lo que yo hago. Igual que implementando estrategias para un marco de trabajo en datos de negocio, o esta medida de niveles de dismutasa superóxido. Estas cosas hay que decirle a cada rato, hay que entrar cada cierto tiempo en el Google académico y eh, eliminarlo. Era eso lo que quería mostrar. No sé si con eso contesté un poquito tu pregunta o mejor, Cristal, no sé. Sí, para usted aparecer allí, usted tuvo que crear un perfil en Google Sí, Scholar. sí, yo lo creé. A ver, Ah, Google Scholar tiene, si por ejemplo si tú has publicado, seguro Google Scholar ya tiene tu información. Lo que no, pasa es que cuando tú creas tu perfil, tú lo que haces es das tu nombre, tus datos, colocas tu fotito, indicas en qué afiliación tienes, y Google Scholar te dice, mira, este trabajo es tuyo, y este también me parece que es tuyo, y este no será tuyo, y este es un coautor que trabajó contigo. Él ya tiene toda la información tuya. Él lo que hace es de una manera muy sutil, te va diciendo lo que ya él sabe. No sé si me hice sí, entender. sí, eso Sí, preguntaba. Muchísimas gracias, profesor, por la charla. vale, vale, gracias. Por acá, profesor, tenemos a Yareni Peña, dice, excelente presentación, un tema de gran interés, saludos. Lisbeth Mm, dice, estoy comenzando doctorado, esto es algo nuevo para mí, así que apenas procesando. bien. Alfredo, Está de más decir, perdón, Carlos, perdón. Está de adelante. más decir tanto a Lisbeth como a cualquiera de los oyentes, cualquier duda que tengan, que haya surgido de esta presentación. Yo estoy a la orden, me pueden contactar por el correo, por la página de contacto, a través de aquí mismo de la universidad. Inclusive en la última lámina aparece hasta mi número telefónico, por si me pueden escribir al WhatsApp. Totalmente disponible para este tipo de cosas, pues me gusta mucho, y no solamente eso, sino que con estas interacciones uno aprende, ¿de acuerdo? Yo también aprendo de ustedes. Gracias, Carlos. Perfecto, profe. Alfredo Tuesta dice, buenas tardes, interesante la ponencia, he presentado algunos artículos, espero que el taller nutra y refuerce los conocimientos. Eh, Joxmer dice, muchas gracias por toda la información sobre el tema, saludos.
John Manrique, muchas gracias, profesor Manuel. Muy buena la presentación y como lo han dicho, es un mundo aparte en el que los investigadores debemos capacitarnos constantemente. Cristian dice, muy linda charla. Esto sirve para plantearse estrategias y saber elegir revistas. Muchas gracias. Jocelyn Ruiz plantea una pregunta. ¿Cómo se compara el ORCID con el perfil de Google Académico? Muchas gracias. Y nos Ok, pregunta que si van a compartir la grabación. Sí, la grabación del día de hoy se va a colocar en la página, en el canal de YouTube del Instituto de Ciencias de la Tierra. En YouTube puedes buscar ICTUCB y allí va a estar colocada la presentación del día de hoy. bien. Quería contestar entonces a Jocelyn. El ORCID, ¿qué pasa? Que el ORCID se crea pensando en dar como una especie de número de cédula científico a todo investigador. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo me llamo Manuel Martínez, pero ustedes saben cuántos Manuel Martínez hay que publican. De hecho, la razón por la que Google Académico me confunde y coloca cosas que yo no he publicado es porque hay otros Manuel Martínez, hay muchísimos Manuel Martínez. Entonces, ¿qué significa entonces ORCID fue una iniciativa de crear un código que sea único para cada investigador y entonces de esa manera podemos tener, pero el ORCID se diferencia del Google académico. Voy a, voy a colocar un momentito a compartir pantalla de nuevo para que vean en la página. Fíjense, aquí lo que sale es una información que ya Google recabó de mí. Pero si ustedes entran en el Scopus, si en el Scopus ustedes, creo que no fue en esta donde aparecía mi ORCID. No, bueno, si ustedes entran en ORCID, perdona, yo pensé que tenía algo de ORCID ya abierto, pero no, no lo tengo. Si usted entra en ORCID, la información que aparece en ORCID es exclusivamente la que ustedes colocan. Sí sería bueno a todos ustedes, por ejemplo, Lisbeth, que dijo que es estudiante doctoral, a cualquiera de ustedes que esté estudiando y que le guste este tema, que se vaya a graduar, vaya a hacer su tema de tesis, no pierden nada con inscribirse en el ORCID, porque eh, eso es un número que ya queda para siempre, inclusive forma parte de su currículum. Ustedes pueden ponerlo igual que ponen su nombre y sus datos y su número de teléfono, pues pueden poner su código ORCID, porque eso también facilita las cosas cuando ustedes publican y le dan a la revista, le dicen al editor, yo soy Manuel Martínez, el ORCID mío es este, no te confundas. Entonces, los sistemas de asignación bibliográfica, bibliométricos, pues también funcionan mejor. No sé si más o menos contesta lo que me habías preguntado. Alfredo Tuesta nos dice, por favor, nos comparte el link de la página web a donde acceder. La página de YouTube, la doctora Katia Arreate, y la acaba de colocar en el chat. Y bueno, como comenta ella allí, los próximos días ya está disponible esta presentación allí en el canal de YouTube y los invitamos a que vean también las otras charlas que tenemos allí de los diferentes eventos que se han hecho en el instituto. John Arly Guielma dice, excelente compartir académico. Soy maestrante en lingüística e iniciando en la escritura científica. He publicado 2 artículos. Me gustaría seguir su próxima capacitación. De acuerdo, gracias. Hasta ahora, estos son los comentarios y bueno, las inquietudes que que tenía la audiencia del día de hoy. Yo voy a compartir ahorita pantalla. Eh, vamos a ver. Okay.
voy a compartir acá, donde sí se está viendo la pantalla. Sí. Sí, sí. Ok, fíjense, bueno, este webinar es un previo a un taller o un curso online que se va a estar dictando los próximos días, inicia el 13 de febrero, denominado Redacción y Preparación Exitosa de Artículos Científicos. Entonces, allí va a ser dictado por el doctor Manuel Martínez y a lo largo de ese taller, bueno, el contenido va a estar enfocado en por lo menos 6 módulos o 6 bloques. La primera parte con los fundamentos de la comunicación científica, la segunda parte ya la preparación de la redacción, luego la estructura del artículo científico, el proceso editorial, los indicadores bibliométricos, que era en parte lo que mencionaba y lo que estaba tratando, lo que estaba hablando hoy el profesor Martínez, y por último, los aspectos éticos relativos a la publicación de artículos. Entonces, a través de nuestras redes, los que requieran información sobre este curso, que ya inicia el 13 de febrero, son 40 horas académicas. Las clases son síncronas y asíncronas en la plataforma del campus virtual de la UCB y el curso está avalado o certificado por la Universidad Central de Venezuela. Entonces, aquí están las redes de contacto, por lo cual nos pueden hacer llegar alguna pregunta o información. En casi todas las redes, el correo es ict.ucb@gmail.com y las redes sociales que manejamos son en Instagram, en LinkedIn y en Facebook, ict.ucb, y por allí nos pueden conseguir y siempre estamos colocando información sobre estos temas y muchos otros temas de interés científico. No sé si quería mencionar algo, profesor, para ir despidiendo ya el webinar. No, mira, darles muchas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias por las preguntas también, que lo que dejan es como la sensación de que pude haber dicho más cosas que se quedaron. Evidentemente no dio tiempo de hablarlo todo. Creo que me extendí, me pasé largamente de la hora. Ese no es mi estilo. A mí no me gusta que sean tan largas, pero bueno, ya pasó. Les pido disculpas por la extensión inapropiada, pero la idea era, lo que pasa es que este tema uno se extiende y se emociona y bueno, no termina. Muchas gracias. Bueno, no, yo creo que en el tiempo estuvimos bien, profesor. Empezamos a las 11 y como las 11:35, 11:40 y bueno, estamos terminando justo como en una hora. Y creo que la gente más bien agradece ese tiempo extra que se tomó para compartir sus conocimientos. Entonces, bueno, agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Ya tienen nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, nuestro número de WhatsApp, por el cual pueden contactarnos, hacernos cualquier consulta. Agradecidos también con el doctor Manuel Martínez por ese tiempo que se tomó para darnos toda esta información que es nueva para muchos de nosotros y que es de valiosa utilidad a la hora de decidir publicar en alguna revista y identificar a dónde enviar un trabajo de acuerdo a lo que uno quiera en función bien sea de los rangos o de esos índices que se manejan y del impacto que queramos generar en una publicación. Entonces, a todos muchísimas gracias. Espero que una feliz tarde y seguimos entonces en contacto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Katia. Gracias a todos ustedes. Hasta luego.